se podría decir, conquistó las ciudades que quiso y donde quiera que andaba y conquistaba pueblos. Hermanos, cuando Napoleón llega al trono, había una ley esta ley era en contra de los cristianos, pero ya estamos hablando en los 1500 y tantos por ahí, o sea, ya en épocas recientes. Hermanos, y cuando esta ley que habían expedido unos reyes en contra de los protestantes, en contra de los cristianos, se está llevando a cabo y están exterminando a todos los cristianos, cuando Napoleón llega al trono, él quita esa ley y dice esto, fíjense, y dice esto. En una carta de Napoleón dice: yo he mirado, dice, ustedes han acusado a los cristianos injustamente. Dice, yo me he servido de ellos en mi palacio, los dejo entrar. Dice, y no he hallado a uno con faltas algunas. Dice, son hombres y mujeres rectos. Esto lo dijo Napoleón. Y de ahí en adelante se acabaron las persecuciones para los cristianos cuando Napoleón llegó al trono. Pero ¿qué es lo que vio Napoleón? Napoleón no hablaba con la servidumbre. Y los cristianos, dice que ellos entraban a trabajar al palacio de Napoleón. No le hablaban. No podían hablar. Pero Napoleón miraba algo diferente, ¿no? Y así es como nosotros también tenemos que vivir nuestras vidas, hermanos. Nuestra vida, el modo de comportarnos es nuestra mayor predicación para nuestros vecinos, para nuestros familiares. Fíjense, hermanos, después termina el versículo 25 diciendo, dice, y ellos, habiendo testificado, hablando la palabra y de Dios, y se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de samaritanos anunciaron el evangelio. La obra nunca termina. Ahora vamos a empezar el versículo 26. En algunas Biblias, hermanos, dice Felipe y el etíope. Dice así el versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. 27. Entonces él se levantó y fue. Hermanos, ¿hacia dónde? ¿Se recuerdan hacia dónde iba Felipe? Estaba en Samaria y seguía para adelante predicando, hermanos. Fíjense, lo importante o la obra tan importante que estaba haciendo Felipe. Donde quiera que iba, la gente creía. ¿Qué podemos pensar de esto, hermanos? Que Felipe estaba siendo guiado por el Espíritu Santo, ¿a poco no? Cuando algo te empieza a salir bien y oraste por esas cosas que tú estás planeando y oraste y ves que te empiezan a salir bien, uno que dice, Señor, creo que tú estás aprobando las cosas. Creo que tú estás aprobando y estoy haciendo bien. Y uno ve todas las cosas buenas que están pasando. Ahora, de repente el Espíritu le habla a Felipe y le dice, ya no vas para allá. Ahora te regresas a un lugar desierto. Hermanos, a veces cuando el Espíritu Santo nos da unas direcciones, o nos dice, por aquí no vas, te regresas y a veces le decimos, como creo que te equivocaste un poquito, porque como que para allá no es. Yo quiero ir para acá. Y hermanos, y hay veces por eso nosotros detenemos las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Por qué, hermano? Porque hay veces a nosotros hay caminos que nos parecen que están bien. Y a lo mejor pueden estar bien, pero Dios tiene algo mejor para nosotros. La cosa, fíjense, ¿saben cuál es una evidencia de un verdadero cristiano? La obediencia. La obediencia a la palabra, la obediencia al Espíritu Santo. El no contender con el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo a veces nos dice, ¿sabes qué? Párate a medianoche ahora. A la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana. Hace mucho frío. No, Espíritu Santo, mejor ya que amanezca poquito. ¿No? Y a veces uno no sabe por qué. Fíjense, hermanos, una vez, esto nos pasó a Alejandro y a mí. Estábamos en la casa en Riverside ahí, estábamos platicando, y de repente Alejandro me dice, eran como las 10 de la noche, y dice, vamos a orar a la montaña. Pues vamos, y que nos vamos a orar.
Y fuimos y oramos, y lo único que por los que orábamos era por el pastor y por el hermano Toño. ¿Se acuerdan del hermano Toño? Y allá de Misantla, y la esposa y la hermana Chalía. Y solo orábamos por ellos. Y ya. Y ya al otro día hablamos con el pastor y le dijimos, no, pastor, me decía así, nos fuimos a orar. Oh, dice, es que, dice, estábamos orando por una muchacha que estaba medio endemoniada, dice, y se nos andaba muriendo, dice, y tuvieron una lucha grande, y nosotros no sabíamos qué era lo que estaba pasando. Solo fue así que Alejandro dice, vamos a orar, y vamos. Y cuando llegamos allá, en la oración solo pedíamos por el pastor, la hermana Clara, el hermano Toño y la hermana Chalia. Solo por él. Ellos estaban batallando con esta muchacha que estaba endemoniada. Y nosotros ni sabíamos. Pero ese es cuando el Espíritu Santo empieza a guiar. Uno tiene que ser obediente, hermanos. A veces el Espíritu Santo te va a levantar a ti a cierta hora de la noche. Ve y ponte a orar. O no sabes lo que está pasando a lo mejor con tu pastor, con tu mamá, con tu papá o algo. Es importante siempre ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, hermanos. Y si no somos sensibles a la voz del Espíritu Santo, pidámosle a Dios, Señor, hazme sensible a tu voz. Hazme sensible a tu voz. ¿Cuál es la diferencia cuando Dios habla a tu vida? Cuando el Espíritu Santo habla a tu vida. ¿Cómo te das cuenta que el Espíritu Santo está hablando en tu vida? Una de las características principales, hermanos, es la paz que da. Porque el diablo también puede hablar, ¿eh? El diablo también te habla. Pero ¿saben cuál es cuando el diablo habla? Siempre hay o enojo o miedo. Pero cuando el Espíritu Santo habla, aun sea algo de exhortación que te está regañando, siempre hay paz. Siempre hay paz. Y una paz que sobrepasa cualquier entendimiento. Puedes tener el problema más grande del mundo, pero cuando el Espíritu Santo habla a tu vida, hay paz en ese instante. Al instante. Cuando Alejandro estaba hospitalizado, que allá en el hospital le dieron todas las enfermedades, le da diabetes a 900 y le da esta pulmonía. Y después el doctor dice, ¿sabes qué? Probablemente tiene leucemia. Entonces a lo mejor dice, se va, dice, o se muere. Y hermanos, y uno entra en una angustia, y yo me acuerdo que cuando oraba, hermanos, ya ni podía uno hablar, solamente como un gemir, nada más. Y de repente el Espíritu Santo habla y dice, no va a morir. Entonces, hermanos, solo así. Entonces ya cuando yo escucho eso, ya no se muere, ya nomás es cosa de tiempo. Y sí, hermanos, de ahí en adelante tuve paz en el corazón y ya solo era cuestión de que se iba a recuperar. Pero ya había hablado del Espíritu Santo de que no se iba a morir. Entonces ya la libró. Hermanos, pero es bien importante estar atentos a la voz del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo te va a hablar el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no te va a hablar si estás viendo novelas. Si estás poniendo en segundo plano a las cosas de Dios. Luego decimos, ay, Espíritu Santo, a mí, ¿por qué no me hablas? Dios, ¿por qué no me hablas? Así, viendo la novela y comiendo palomitas. Olvida, te va a hablar. Ahí no habla el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla cuando uno está en comunión con el Señor. Cuando estás orando, cuando estás pidiendo dirección. Fíjense, ¿cómo pide uno dirección de parte de Dios? Como dijo Oscar hace rato, ¿qué es lo que hace uno? A orar. No se pone uno a orar. Ayunar, te pones a orar y ayunar y estás pidiendo dirección a Dios. Y ten por seguro que vas a recibir la dirección de parte de Dios. Pero así. Hermanos, vamos al versículo 27. Dice, entonces él se levantó y se fue y sucedió que un etíope eunuco, funcionario ¿de qué? Candace. ¿Qué nombre? Dice, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Volviendo sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. 29. Y el Espíritu Santo dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Hermanos, este etíope era un eunuco y dice que era el tesorero de la nación, de ahí donde él era el tesorero. Era un hombre, ¿qué quiere decir si era el tesorero?
Este hombre tenía billetes. Este hombre, como decían allá en mi pueblo, este hombre no era cualquier mantita mojada. Este hombre tenía billetes. Pero tenía algo especial. Que había venido desde Etiopía a Jerusalén. Hermanos, era una travesía gigante. Etiopía estaba al sur de África. Tenía que cruzar toda África. Era algo increíble la distancia que este hombre recorrió. Pero en unos relatos en la Biblia, en Salmos, está que allá en Etiopía había habido alguna vez judíos. Y este hombre lo más probable es que haya conocido allá en su pueblo acerca del Dios verdadero. Y dice que caminó. Pues los viajes eran caminando, vimos que volando, no había aviones, ¿no? Dice que venían los, no sé si caballos o qué vendrían, algo vendría. Hizo esta travesía a Jerusalén para adorar a Dios. ¿Por qué? Porque los judíos tenían esta costumbre de que tenían que ir a Jerusalén a adorar. Allí era el lugar correcto y este hombre fue. ¿Saben cuál fue lo triste? De cuando este hombre llega a Jerusalén y quiere adorar a Dios, él sale decepcionado. ¿Qué era lo que estaba pasando en Jerusalén? En Jerusalén, hermanos, estaba una corrupción ahí en el templo de Jerusalén, algo espantoso que había ahí, que, hermanos, este hombre sale decepcionado. Cuando ve la religión que había y cuando ve cómo estaban comercializando con las cosas de Dios. Fíjense, porque ahora los sacrificios, en esa época, los mismos sacerdotes vendían las palomas que estaban aptas para el sacrificio. Si tú llevabas tu paloma, ya no te la aceptaban, tenías que comprar una de las que ya tenía la marca de ellos, que esa sí estaba aceptada. Y aunque llevaras una buena paloma, no, esa no sirve. Y tienes que comprar del sellito.